Estamos ya de regreso y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar del presupuesto familiar. Pero antes de hablar del presupuesto familiar y de lo que habíamos acordado, ya vamos a hablar con Katina acerca de esas compras que a veces las damas y muchos caballeros también las hacen así fuera de presupuesto, que hay que tener cuidado con eso. Antes quiero invitarlos para que nos escríbanos a defiendete@cantv.net y coméntenos las cosas que ustedes crean que podemos nosotros decir más adelante o háganos la consulta que usted crea pertinente. Recuerden que hay muchos casos, tenemos el caso de la electricidad, el caso del IPC, el caso de las tarjetas de crédito, de las clonaciones de las tarjetas, bueno, cuántas cosas hay que con gusto nosotros podemos decirle lo que usted debe hacer. Recuerde que nosotros siempre tenemos un lema. El lema es: no se preocupe por su problema, ocúpese de su problema. ¿No es así, ingeniero? Así es, sí. Sí, de verdad, vamos a continuar con este tema de la economía familiar porque es muy común que la gente vive siempre alcanzado, ¿no? ¿Sabes? La gente dice, no me alcanzaron los reales. ¿Por qué? Porque simplemente existen esas compras compulsivas de que llegó la amiga, le ofreció... No, una carterita. Sí, una carterita. Las mujeres compran de todo. Ayer inclusive uno ve cómo le llegan a cualquier persona y le ofrecen cualquier cosa y me lo das en tres partes. Tres partes que te echan a perder 3 presupuestos en el mes o en la semana o en fin, en el transcurso del tiempo que eso lleve. Para eso, entonces, Katina, nos vas a hablar qué es el presupuesto familiar y por qué un presupuesto familiar. Bueno, el presupuesto es la planificación que tiene que tener toda familia para poder distribuir los ingresos y que le alcance, precisamente, que les alcance para cubrir todos los gastos, partiendo de que son fundamentales cubrir las necesidades básicas de alimentos, de vestido y educación. Luego tenemos los gastos donde vamos a cubrir los compromisos que tenemos. Entonces, cuando ustedes hablan de los gastos que las mujeres somos compulsivas... Esos son los caprichos. Esos son caprichos. O sea que pero, ¿qué pasa? Gustos, antojos, esa cosa. Eso es capricho. Pero entonces eso sí te desbalanza un presupuesto, pero no podemos restringirnos de manera tal de que, bueno, no nos vamos a dar un capricho. Las mujeres hoy en día siempre andamos bien arregladas, tratamos de estar de lo mejor posible y tenemos nuestros gustos y nuestros gastos en ese particular. Los hombres no se pueden quejar porque los hombres también incurren en esos gastos extras porque hoy en día también buscan la manera de mantener su imagen personal también adecuada, en eso se gasta. También, si nos vamos al hecho de, en días pasados leí un artículo donde hacían referencia a que las mujeres gastamos en estas cuestiones personales, pero los hombres gastan en las bebidas espirituosas. Entonces, o los informáticos. O los informáticos que son, ¿cómo podríamos decir?, fanáticos de la informática. No pueden ver un nuevo instrumento tecnológico porque ellos de una vez se las ingenian para hacerse a ellos. Y tumban el presupuesto. Tumban el presupuesto. Sí. Así es. Entonces hay gustos, gastos, caprichos que son producto de las emociones. Entonces esa parte tenemos que aprender a controlarla. Tenemos que darle prioridad a todo lo que son las necesidades básicas de la familia y luego ahí entonces podemos evaluar la posibilidad de flexibilizarnos en eso. O sea que primero tenemos que tomar en cuenta nuestras necesidades básicas, los gastos son simplemente alimentación como primera medida, los servicios, a pagar la electricidad, que la electricidad hay que pagarla, el servicio del agua, luego viene entonces si tienes el gas, por supuesto, la telefonía, si tienes teléfono, la parte entonces correspondiente, si tienes una cable operadora, que sea lo que sea, también eso hay que tenerlo ahí, y luego la otra parte que son las vestimentas, eso forma parte de los gastos. No, eso está dentro de los gastos y dentro de las necesidades. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que también aprender a las oportunidades que el mercado nos presenta. Entonces, hay momentos en los que grandes tiendas por departamento te ofrecen ofertas y la calidad de la ropa es muy buena. Entonces, uno tiene que aprender a administrar el tiempo, a administrar los recursos para aprovecharlas. ¿Qué ocurre? En la época de septiembre tenemos un alto costo y yo diría que es un alto esfuerzo que hacen las familias para poder rendir los ingresos. ¿Por qué? Porque está el inicio de la etapa escolar. Entonces, en esa etapa escolar, tú tienes el gasto de uniforme, el gasto de libros, la inscripción, todo lo que conlleva el registrar a un niño o a un estudiante de educación media
universitaria en su respectiva área educativa. Ahora, y dentro de esa economía familiar, tú no tienes que ser previsivo, porque si sabes que en septiembre, octubre, viene esa erogación enorme, porque hay que ver lo que significa pagar no solamente la inscripción, sino la mensualidad, luego viene la dotación de uniformes, útiles escolares, eso es una erogación grande, y sobre todo si se tiene más de un muchacho. Eso no significa que dentro de esa economía familiar nosotros que tenemos que ser previsivos y durante los meses del año, durante 10 meses del año, tú tienes que tener un pote ahí, un pote intocable, que signifique que va a ser esa previsión para ese gasto diferente a todo el mes, como va a ser precisamente la dotación, el mantener el muchacho, que es lo más importante que uno tiene dentro de su casa, para que vaya a su escuela y se forme, ¿no? Por supuesto. La idea o lo ideal del grupo familiar es poder tomar la previsión desde junio, de mayo, junio, ir haciendo un pequeño ahorro, porque se sabe que en julio vienen las vacaciones y después de las vacaciones viene todo lo que tiene que ver con el área escolar. Entonces, que hay especialistas que recomiendan que en ese periodo, mayo, junio, julio, tú, si te es posible, compres ya los útiles escolares, porque en ese momento están más baratos que cuando te llega el mes de septiembre. Sí, eso es cierto, pero ¿qué ocurre? Que las listas escolares no están al alcance de los padres en esos momentos. Tú en un instituto escolar, tú vas a pedir la lista escolar y te dicen, no, todavía no hemos cerrado el año, tenemos que esperar la programación para poder entonces, en el momento de las inscripciones, hacer todos los trámites pertinentes y poderles entregar a los padres la lista escolar. Bueno, y en ese orden de ideas, después del periodo escolar, te viene entonces el periodo de las Navidades. Que entonces, ya por acá, por el mes de octubre, noviembre y en diciembre, todo es más costoso. Sí. Y todo el mundo quiere estrenar. Sí. Pues yo no quiero ponerme el 24 o el 31 la misma chaquetica, yo quiero otra. Cuando lo sensato sería esperar, ponte tu chaquetica vieja, espera que llegue enero, que ahí los precios van a bajar. Pero nadie espera, o muy pocas personas se dan cuenta de ese detalle. Exacto. Esa es otra de las fechas pico que tenemos de alto gasto, porque en diciembre, como tú bien dices, todos queremos estrenar y todos queremos que los niños y los familiares reciban un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Entonces hay que tomar la previsión. Para diciembre tenemos los aguinaldos, que los van pagando, o las utilidades, como bien se llaman en la empresa privada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que administrar. Bueno, sí, hay que administrar. Les recordamos, amigos, que usted puede entrar a nuestra página web www.defiendete.org y allí háganos un comentario, bien sea a través de la página, usted ahí en cualquier artículo, eso que usted ahí dice abajo, haga su comentario, no lo hace y nosotros le vamos a responder a través de la misma página o a través de nuestro correo www.defiendete.org. Muy bien, vámonos entonces a un corte breve y ya en pocos minutos estamos de regreso con ustedes.